Paz de Cristo, hermanos, gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. En este primer domingo del mes nos toca precisamente el tema del Espíritu Santo. Y he tomado el texto que está en primera a los Corintios capítulo 12, 7, que dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Repito, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Bien, vamos a orar. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, rogamos que tu palabra pueda, Señor, traer el cumplimiento de tu propósito para el cual permites que sea expresada en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. He titulado el mensaje Los dones de poder. Bien, en este año 2021, para la Iglesia de la Loma, es el año de andar en el Espíritu. Que se nos vaya quedando bien claro que el año 2021 es el año de andar en el Espíritu. Pidamos que el Señor nos llene de su Espíritu para que fluyan en esta congregación los dones espirituales. Muy bien. Continuamos señalando que los habitantes de la ciudad de Corinto, que recibieron el mensaje de salvación y se convirtieron en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, comenzaron a experimentar una serie de bendiciones espirituales y dentro de ellas, pues de pronto se sintieron, como pudiera decirlo, como asombrados, porque comenzaron a tener experiencias sobrenaturales que no habían tenido antes, como cuáles. El Espíritu Santo los impulsó a algunos a orar por los enfermos y ellos observaban que sanaban. También el Espíritu Santo los impulsó a dar mensajes de Dios, o sea, profetizaban, gloria al Señor, y a tener una fe sobrenatural dentro de esas experiencias sobrenaturales. Estaban gozosos, pero a la vez sorprendidos por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Ante estas nuevas experiencias se comunicaron con el apóstol Pablo para que los instruyera, les hiciera ver qué es lo que estaba sucediendo entre ellos. Y de ahí se originó como respuesta a la segunda carta del apóstol Pablo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y dentro del contenido de la carta, pues el apóstol Pablo refiere o toca este asunto de los dones espirituales y señala 5 puntos que quiero señalar. Primero, que es importante conocer sobre los dones espirituales, no ignorar, saber de ellos. Gloria al Señor. Segundo, que tuvieran el entendido que antes, pues claro, no conocían ni siquiera que existía esta riqueza espiritual. También le refiere que quien ejercita un don le debe dar la gloria a Dios. Quiero que escuche este pensamiento. La fe activa la obediencia. La obediencia activa la gracia y la gracia activa la humildad y la humildad activa la gloria de Dios. Al llegar a ese punto de humildad, el Señor se manifiesta de una manera muy evidente. También les refiere que hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Y también que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo tiene esta manifestación del Espíritu Santo. Gloria al Señor, de algún don. Bien, y ya enseguida comienza el apóstol Pablo a enumerar 9 dones, como son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, de fe, dones de sanidades,
el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Vemos que el apóstol Pablo para ese tiempo era esto de los dones algo conocido, porque ya los había ido experimentado como siervo de Dios. Gloria al Señor. Y tenía pues el conocimiento, la experiencia, y por eso habla con esa seguridad hacia los hermanos. Cuando vivimos la realidad de la dimensión sobrenatural, pues nos beneficiamos como pueblo de Dios. También beneficiamos a nuestros familiares, amigos y a quienes estamos invitando para que acepten el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante que esta riqueza espiritual, esta bendición espiritual, sepamos de ella lo más posible en el nombre de Jesús. En este tiempo de crisis mundial, hermanos, hermanas, en que estamos viviendo, es una excelente oportunidad para que echemos mano de la gracia de Dios. Los dones espirituales le dan poder a la iglesia como cuerpo de Cristo para que el mundo crea en el evangelio que predicamos. Cuando en una iglesia se comienzan a evidenciar los dones espirituales, la gente rápidamente entiende que Dios está ahí. Gloria al Señor. Y ya enseguida los 9 dones espirituales que menciona primera los Corintios se pueden clasificar en 3 grupos: dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. En esta ocasión vamos a ver los dones de poder. De esos 9 solo vamos a ver 3, que son los dones de sanidades, don de hacer milagros y el don de fe. Bien, empezamos señalando los dones de sanidades y vemos 2 textos bíblicos donde vemos operando los dones de sanidades. Primero, Pedro sana a un cojo y lo refiere Hechos capítulo 3 del 4 al 8, cuando dice que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Al ver el hombre que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Entonces Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor. Bien, y un segundo testimonio lo vemos que Pablo sana a otro cojo. En Hechos 14, del 8 al 10 dice: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Gloria al Señor. Ahí vemos la operación de los dones de sanidades. Gloria al Señor, que es también una oportunidad en este tiempo para la iglesia de Cristo, de que eso opere en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tenemos un segundo don a referir, que es el don de hacer milagros.
y vemos cómo los apóstoles sanaban a muchos. En Hechos 5, del 12 al 14 dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillosas entre la gente. Es de llamar la atención, hermanos, hermanas, que hacían muchas, no pocas, muchas señales milagrosas y maravillosas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, y multitudes de hombres y de mujeres creían y se acercaban al Señor. Bien, también vemos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. En Hechos 19:11 dice, y Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Gloria al Señor. Bien, un tercer don a referir es el don de fe. El apóstol Pedro camina sobre las aguas. Cuando el Señor caminó sobre las aguas del mar de Galilea, después de alimentar a los 5,000, el apóstol Pedro le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ve. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros con el don de fe, podemos parecer irracionales a los demás, pero es que no somos nosotros, sino el don de fe operando en nosotros. Gloria al Señor. Vemos también el don de fe en Elías. Elías dice que la escritura que oró para que no lloviera. Santiago 5, 17, 18. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Gloria al Señor. Entonces, estos testimonios de las manifestaciones de dones espirituales, gloria al Señor, son también para nuestro tiempo, hermano, hermana, para este siglo XXI, en el nombre de Jesús, y al andar en el Espíritu, que es la voluntad del Señor. El Señor quiere manifestarse en esta iglesia en el nombre de Jesús, que no nos movamos en la dimensión natural, sino en la dimensión sobrenatural, aprovechando la riqueza de estos dones para el bien nuestro y de los demás. Gloria al Señor. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1, que los hijos de Dios debemos anhelar, procurar movernos en los dones espirituales. No nos conformemos con menos, hermano. Gloria al Señor. Que no pase nuestra generación de cristianos sin tener estas vivencias de la gloria de nuestro Señor, y más que hay tanta necesidad en el nombre precioso de Jesús. Usted y yo podemos vernos inmersos en esta manifestación de los dones espirituales que este año, así lo creo yo de corazón, que el Señor quiere dar esa manifestación evidente de su gloria a través de usted y de mí, en el nombre precioso de Jesús. Lo invito que ahorita que nos despidamos, ahí en el lugar donde está usted y yo, oremos al menos 20 minutos pidiéndole al Señor que confirme esa gracia en cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Estemos, hermanos, muy atentos a esta manifestación del Señor en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oremos, Padre hermoso, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias por esta riqueza espiritual
que tú tienes, Señor, para bien nuestro y se cumplan de esa manera tus propósitos. Es una evidencia de que tú estás en la iglesia cuando los dones comienzan a evidenciarse. Muchas gracias, hermoso y gran Salvador Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, poderoso Dios. Gloria al Señor. Lo invito, hermano y hermana, que ahorita que ya nos despidamos, al menos oremos 20 minutos. Dios los bendiga en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria al Señor.